extrañado mucho en estas últimas 2 semanas, pero nos hemos gozado con los mensajes que han traído los hermanos en el transcurso de estas 2 semanas que hemos estado ausentes. Gracias por recibirnos de nuevo entre ustedes. Siempre es un gozo para nuestro corazón el poder congregarnos en este lugar. Espero que para usted también. Una gran pregunta, hermanos, que quisiera hacerles esta mañana. ¿Cuánto dependes tú de Dios? ¿Cuánto dependes de Dios? ¿En porcentaje? 100%, ¿verdad? 125. Entre más viejo me hago, más me doy cuenta que más dependo de Dios, ¿verdad? Cuando somos jóvenes y llenos de indolencia y creemos que nos vamos a comer el mundo a gajos, ¿verdad? Como dice la expresión, pensamos que podemos controlar todo a nuestro alrededor. Pero entre más mayores nos hacemos, nos damos cuenta que controlamos casi nada, ¿verdad? Y dependemos totalmente del Señor. Ahora en la mañana veníamos con suficiente tiempo para llegar y el Señor me recordó otra vez cómo dependemos del Señor. Y nos llevamos la sorpresa que la carretera 67 que une el 8 con el 50 y, ¿qué es? 52, ajá, sí. Ya ven cómo depende del Señor. Estaba completamente bloqueado y tuve que darle la vuelta hasta más abajo y eso nos consumió algo de tiempo. Pero gracias a Dios que nos trajo con bien hasta aquí y estamos listos y dispuestos a compartir su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, o su Biblia en su celular, como quiera que sea. Y nuevamente, si usted es parte del grupo de WhatsApp de la iglesia, ahí estamos subiendo el bosquejo para que usted, si tiene oportunidad de utilizarlo o imprimirlo, o compartirlo con otros, ¿verdad? Sería de gran bendición. La hermana Lourdes nos compartía hace unos domingos atrás de cómo ha sido de gran bendición para el Ministerio de Mujeres, para otros que se han beneficiado de estos bosquejos fuera de esta congregación, y pues siempre nos bendice y nos motiva y nos inspira saber que Dios está haciendo grandes cosas a través de este esfuerzo. Amén. Gálatas 3, verso 15 al 29 dice de la siguiente manera. Perdón, dije 15, ¿verdad? Es el 25, perdón. Escribí mal el versículo. Pueden leer desde el 15 si quieren. Pero el texto que vamos a leer es del 25. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La palabra ayo es una palabra arcaica que no usamos actualmente y significa maestro, tutor o guía. Maestro, tutor o guía. Entonces podemos leer aquí: pero venida la fe, ya no estamos bajo tutor. ¿Sí? Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cuántos bautizados en Cristo tenemos? Amén, gloria a Dios. Os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Dios bendiga su palabra. Hermanos, esta mañana empezamos o iniciamos una nueva serie sobre el tema de los 10 mandamientos. Pero más ampliamente estamos analizando a partir de hoy la relación entre la ley y la gracia. La relación que hay entre el antiguo y el nuevo pacto. Y por si usted no lo sabía, mucho antes de que Dios impartiera la ley o
le diera literalmente las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, mucho antes, ¿verdad? Dios se había revelado a los patriarcas, a Abraham y a su descendencia, y les había dado una promesa. Pablo nos dice en Romanos que Abraham fue salvo no por la ley, no por cumplir con la ley, sino por fe, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos de la descendencia de Abraham por fe y por tanto coherederos juntamente con Cristo de la gracia de Dios. Por lo tanto, siempre desde tiempos antiguos, la salvación o la justificación delante de Dios es por medio de la fe. Y en otro pasaje, en Efesios 2:8, dice que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que nadie se levante el cuello y diga, por mis méritos es que yo merezco la salvación, ¿verdad? Bueno, esta mañana vamos a ir a Dios en oración porque sí necesitamos de la dirección de su Santo Espíritu para poder guiarnos a través de este mensaje. Amén. Padre bendito, en esta hora, Señor, te ruego, mi Dios, que enternezcas nuestros corazones. En donde hay corazón de piedra, Señor, tú lo ablandes para que reciba, Señor, ansiosamente y lleno de sed de ti, de tu palabra, Señor, reciba esta revelación que tú has dado a través de las Escrituras. Bendice, Señor, a tu siervo, Señor, que va a estar impartiendo, que pueda, Señor, seguir la dirección de tu Santo Espíritu a través de este tema tan importante para nuestras vidas hoy en día. Ayúdanos a poder entender, Señor, lo que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Hay mucha confusión hoy en día acerca de cuál es el rol que juega la ley o la Torá, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el rol o el papel que juega dentro del plan o el propósito de Dios para la humanidad? Desde una perspectiva bíblica, el estudio del papel que juega la ley en los planes y propósitos de Dios para la humanidad tiene gran importancia por varias razones. Aquí comparto algunas razones con ustedes. Primeramente, la ley nos revela, escuche bien, la ley nos revela el carácter de Dios. Si en las Escrituras nos dice aquí en Gálatas que la ley nos sirve de tutor o maestro, la pregunta entonces, por ende, es ¿qué es lo que nos enseña la ley? Si es nuestro maestro, tutor o nuestro guía, ¿qué es lo que la ley nos enseña? Bueno, nos enseña el carácter y la santidad de Dios. En Apocalipsis 4:8 leemos lo siguiente: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Si algo nos revela entonces la ley, es de que Dios es santo. Amén. Dios es santo. ¿Qué tan santo es Dios? Bueno, aquí nos habla de una santidad a la tercera potencia, ¿no es cierto? Es decir, Dios es infinitamente santo, es santo más allá de lo que nosotros humanamente somos capaces de entender o comprender en nuestra humana fragilidad. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios, debemos de acercarnos conscientes de que nos estamos acercando a un Dios infinitamente santo. Amén. Entonces la ley viene siendo así como un reflejo del carácter y de la plena santidad de Dios y establece además el estándar, ¿verdad?, el ideal de Dios para su justicia.
Al estudiar la ley obtenemos una visión más clara de quién es Dios y cuáles son sus expectativas para nosotros. Segundo, al estudiar la ley expone nuestra condición humana pecaminosa. Si Dios es infinitamente santo en contraste con la santidad de Dios, también la ley resulta un espejo que revela nuestra incapacidad de cumplir con los estándares o el ideal de Dios para nuestras vidas. Quiero mencionar algo muy importante aquí, hermanos. Es de que en muchas iglesias padecemos de una carencia tremenda o notable en cuanto a el desarrollo de una cosmovisión, una visión del mundo, ¿sí?, desde la perspectiva divina. Nuestro mundo es muy horizontal, ¿no es cierto? Lo vemos desde nuestra perspectiva humana, pero la Biblia nos enseña a cómo observar o ver el mundo y la creación en su generalidad desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo es que Dios nos ve a nosotros? ¿Cómo es que Dios ve a la humanidad en general? Bueno, si entendemos entonces que la ley es nuestro maestro, guía o tutor, la ley nos enseña, nos revela qué tan no santos somos, ¿verdad? Más bien somos como el Blue Demon, ¿verdad? Pero no solo eso, hermanos, sino que nos revela qué tanta urgencia tenemos, qué tan necesitados somos de un Salvador, ¿no es cierto? Amén. No vamos a lograr dimensionar nunca la santidad de Dios en su cabalidad, pero sí podemos tener una aproximación o tener una percepción al menos de que somos seres pecaminosos, alejados de la santidad de Dios y que necesitamos desesperadamente de un Salvador. Bueno. Tercero, la ley apunta hacia Cristo. Dijo Jesús, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido ¿a qué? A cumplirla. Y ese es un dicho de Jesús muy interesante, porque algunos grupos, sobre todo aquellos que insisten en observar el sábado como el día de reposo, los sabatistas, ¿verdad?, enseñan que así como Jesús observaba el sábado, ¿verdad?, como buen judío, observante de la ley de Dios, nosotros también tenemos que seguir consagrando el sábado o el día de reposo, ¿verdad?, como el día de descanso para observarlo de manera religiosamente. Lo cierto es, hermanos, que cuando Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién más aparte de Jesús ha podido cumplir con todas las exigencias de la ley? Absolutamente nadie, ¿no es cierto? Él es el único que ha caminado sobre la faz de la tierra, quien ha podido cumplir cabalmente con todas las exigencias de la ley. Por eso es que Él es nuestro Salvador perfecto, ¿verdad? Porque Él es el perfecto puente o mediador, como dice el libro de los Hechos. Él es el mediador perfecto entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, porque Él es el único que ha sido capaz de cumplir con todos los requisitos de la ley. Pero no solo eso, sino que Jesús no solo cumplió cabalmente con la ley, sino que Él está por encima de la ley. Porque encontramos frecuentemente en los evangelios, la narrativa de los evangelios, de cómo Jesús hizo cosas que no iban conforme a lo que los judíos pensaban que era la ley. Por ejemplo, sanar en el día sábado. ¿Cuántos casos no leemos en los evangelios en donde Jesús
hizo lo inconvencional, lo no políticamente correcto, y sanó a los enfermos en día sábado, que no era permitido según la tradición oral de los rabinos. Y Jesús se les regresa y dice: ¿acaso no saben que los sacerdotes transgreden diariamente la ley en el templo? Porque pues ellos trabajaban en el día sábado, tenían que cumplir con sus deberes sacerdotales el día sábado. Entonces Jesús lo que está revelando aquí es que no es la letra de la ley la que nosotros debemos de observar, sino que el espíritu de la ley. Dice: ¿quién de ustedes, ¿sí?, si se les cae un animal, un burrito, un becerro, un animalito del campo, ¿verdad?, se les cae a un pozo de agua en día sábado, no hacen hasta lo imposible por sacar ese animalito de esa situación? Bueno, Jesús usa esta analogía para dar a entender que su misión en la tierra no solamente era cumplir con la ley, sino también alcanzar y rescatar a los perdidos. Amén. Nosotros como gentiles nos cuesta mucho trabajo entender cómo pudiera ser el régimen o vivir bajo el régimen del Torá o de la ley de Dios, mucho menos bajo la tradición rabínica que imperaba en los tiempos de Jesús, ¿sí? Pero tratemos de alguna forma de conceptualizar o de imaginarnos cómo debió de haber sido sofocante, ¿sí?, en los tiempos de Jesús, el tener que observar cada una de los requisitos o de los reglamentos que, sumado a la ley que Dios había revelado, los mismos rabinos o los maestros de la ley habían impuesto sobre la ley. Inclusive habían llegado a tal exageración en su aplicación de la ley, que hasta medían los números de pasos que tú podías caminar en el día sábado sin violar la ley. No se diga todos los reglamentos y requisitos que iban dirigidos hacia ustedes, hermanas, las mujeres. Había muchísimos requisitos más para la mujer. Es decir, la situación en la que Jesús entra, la situación en Israel en cuanto a la observancia de la ley, era tan sofocante. Cuando Jesús entra en escena, ¿verdad?, su mensaje fue tan revolucionario y tan fuera de lo que era lo convencionalmente aprobado dentro de la cultura judía de aquel entonces, que inclusive quisieron llegar a confabular en contra de él, ¿no es cierto? Lo quisieron matar. Así de fuerte fue el contraste. Pero Jesús dice claramente: toda potestad o toda autoridad me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, si Cristo tiene toda la autoridad, ¿cuánta autoridad tengo yo? ¿Cuánta autoridad tiene el Vaticano? ¿Cuánta autoridad tiene cualquier institución religiosa? ¿Cuánta autoridad tiene una casa editorial o un seminario, colegio o instituto? Hermanos, la palabra es clara. Toda autoridad pertenece a Cristo Jesús. Usted pudiera estar pensando: bueno, pues yo no entiendo muchas cosas de la Biblia porque pues no soy teólogo. Déjeme decirle algo bien importante. La Biblia no fue escrita para teólogos. La Biblia fue escrita y revelada para personas comunes y corrientes como usted y yo. Porque Dios vino a revelarse a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea, sea teólogo o no, sea salvo. Bueno, sabiendo que Cristo cumplió cabalmente con la ley, pero no solo esto, sino que Él está por encima de la ley, esto entonces nos hace preguntarnos: entonces, ¿qué papel juega la ley realmente en la vida del cristiano?
vuelvo al punto anterior en cuanto a que necesitamos desesperadamente una cosmovisión bíblica, una cosmovisión bíblica. El hecho de que no estamos bajo la ley no significa que podemos nosotros ser libres para hacer cuanto aquello que nuestro corazoncito nos dicte, por decirlo de una manera más suavecita. Sí, no estamos bajo la ley dada a Moisés, pero sí estamos bajo la ley de Cristo, amén. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Dice que todos los mandamientos se pueden resumir en estos dos. Primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Y cuántos hemos cumplido con eso 24/7? ¿Quién de aquí hemos cumplido con ese mandamiento 24/7? 24 horas, 7 días a la semana. Ninguno, ¿no es cierto? Todos nos hemos quedado cortos, todos nos hemos desviado, todos hemos fallado delante de nuestro Dios. Y dice el segundo mandamiento es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús está haciendo aquí, curiosamente, está recitando el Shema, o el Oye Israel, que recitaban continuamente los judíos y que recitan todavía hasta el día de hoy. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y ciertamente Jesús al dar ese mandamiento global de amarás al Señor tu Dios, estaba recuperando o estaba repitiendo el Shema para sus discípulos. Pero en lugar de codificar la ley como lo habían hecho los rabinos, él dice el espíritu de la ley, el meollo del asunto, es de que nosotros debemos de amar a Dios como solo Él merece ser amado. Amén. Y aparte, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El estar sujetos a la ley de Cristo significa que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice Pablo que nosotros en Cristo somos siervos, esclavos, y nos debemos total y absolutamente a nuestro amo y Señor Jesús, el Cristo, el Mesías prometido. Él es nuestro Dios, amén. Él es nuestro dueño. Nosotros somos sus siervos o esclavos y nos debemos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado con precio de sangre. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo fue el precio del rescate de nuestras almas. Y ese precio de rescate, hermanos, es la que nos ha comprado para ser hijos e hijas de Dios. Otro tema que nos ayuda a entender la ley, o la ley nos ayuda a entender este tema, es que nos proporciona una brújula, un GPS, para aquellos que no conocen las brújulas. No dije brujas, ¿ok? Brújulas. Las brújulas eran esos aparatos que usaban los navegantes principalmente para orientarse en cuanto a las coordenadas norte, sur, este, oeste, etc. Bueno, ahora pues casi todos tenemos un GPS. Pero déjame decirle, no sé si a usted, pero más de una vez Google me ha fallado, pero feo. Me acuerdo que en el 2015, 2016 por ahí, mi esposa y yo habíamos salido de casa después de las horas laborales porque al siguiente día íbamos a estar en Riverside para dar iba a dar yo unas orientaciones sobre cuestiones del trabajo. Y se nos hizo noche y estaba
completamente oscura la noche, no había luna. Y entre la penumbra de las calles periféricas de Riverside, nos dimos una santa perdida. Google nos metió por unos callejones y unos arrabales que, Dios mío, yo pensaba que estaban, no sé, en las colonias periféricas de Tijuana o algo así. Parecía que nos habíamos metido a la antigua Cartolandia, para los que se acuerdan. ¿Verdad? Ahora sí que me remonté a la historia. Y bueno, pues ahí anduvimos, siguiendo las direcciones de Google, ¿verdad? Y que métete por aquí y salte por allá. Y pues con el temor, porque parecía que, nos estábamos metiendo a un barrio pesado, ¿no? No había luz mercurial, no había luz de calle, era una cosa tétrica de veras, como para películas de terror. Finalmente, como a la medianoche, y en esto, bueno, pues con el estrés de que estar llamando al hotel, espérenos, no nos vayan a cortar el hospedaje, estamos perdidos, que el otro, y luego pues dale para acá y dale para allá. Finalmente terminamos en la parte trasera del hotel. O sea que Google andaba totalmente perdido, ¿no? Pero gracias a Dios que su palabra no es como Google. Su palabra nos ayuda a guiar, orientar nuestra vida conforme a la voluntad y los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Amén. A todo joven yo le recomiendo encarecidamente que lea y medite en el libro de Proverbios, por ejemplo. El libro de Proverbios, si tú lo aplicas a tu vida, te va a sacar de muchos problemas y te va a ayudar a vivir una vida libre de complicaciones. ¿Cuántos quieren más drama en su vida? Yo creo que ninguno. Nosotros últimamente hemos estado lidiando con algunas crisis externas y situaciones que pudieran ser fácilmente evitadas si tan solo se aplicara la palabra de Dios. Aquí habría que hacer una distinción muy clara entre la ley moral y la ley ceremonial en el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? La ley ceremonial era la que dictaba todos los detalles relacionados con los sacrificios, con el culto en el templo, con las leyes de tipo dietético, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con esas cuestiones cotidianas del quehacer del pueblo judío. Pero la ley moral de Dios, la que fue impartida, por cierto, el sitio que hoy tradicionalmente se conoce como el Monte Sinaí, no es el Monte Sinaí. Investigaciones arqueológicas más recientes nos han reorientado hacia otro lugar que llena todos los requisitos por las características que le rodean. Pero eso es inverosímil en este momento. Lo único importante que vamos a entender es que Dios le dio a Moisés en el Monte Sinaí la ley moral de Dios. Es decir, mucho antes de que Dios dictara la ley a Moisés en el Monte Sinaí, ya estaba prohibido la idolatría. Amén. ¿Por qué? Porque es una ley moral que trasciende los testamentos. Es la ley moral de Dios que trasciende los pactos, trasciende lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es algo que todavía a nosotros nos incumbe. Todavía es ilícito robar, ¿no es cierto? Todavía es ilícito asesinar. Todavía es ilícito adulterar o codiciar. Todas estas leyes que encontramos en el Decálogo o en los 10 mandamientos siguen siendo la ley moral de Dios en nuestro tiempo.
Ahora, seguramente está surgiendo en tu mente, ¿y qué del día de reposo? Porque también está en el Decálogo. De eso hablaremos cuando lleguemos a ese punto, hermanos, pero quiero solamente adelantarles lo siguiente. Hebreos, el libro de Hebreos se ocupa cabalmente de instruirnos sobre cómo Jesús ha venido a cumplir con todas las exigencias del día sábado, es decir, del día de reposo. Y Cristo mismo es el reposo de todos aquellos que hemos confiado en Él para nuestra salvación. Cuando usted está en Cristo, usted ya está 24/7 viviendo en el reposo del Señor. Por último, y esta es la primera parte de la introducción y ni siquiera llegamos a la mitad de la introducción de la introducción de la introducción. Nos sirve para aclarar confusiones doctrinales, el entender cuál es el papel o el rol que juega la ley en nuestras vidas como cristianos. Nos ayuda a aclarar confusiones doctrinales sobre temas que pues han estado promoviendo grupos sabatistas, movimientos de raíces hebreas y algunas corrientes o tendencias judaizantes en la iglesia. Hoy en la actualidad hay algunos grupos que insisten que tenemos que observar, por ejemplo, todas las fiestas o celebraciones judías para ser buenos cristianos, o tenemos que circuncidar, o tenemos que guardar el día sábado, etc. Lo que no dicen es de que si vas a cumplir con la ley, tienes que cumplir con toda la ley, porque dice la Escritura claramente: el que viola un solo aspecto de la ley es culpable de toda. Y hasta donde yo recuerdo, parte de la ley era de que los judíos tenían que subir cada año a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios. Y si no lo estás haciendo, no estás cumpliendo con la ley, por lo tanto, estás bajo la condenación de la ley. Amén. Entonces, el poder entender el rol que juega la ley moral de Dios en nuestra vida como cristiano nos ayuda a equilibrar nuestra vida espiritual para evitar dos extremos que se han presentado en la iglesia actualmente. Un extremo es el legalismo. El legalismo es el concepto o la idea de que somos justificados delante de Dios no solamente por los méritos del sacrificio de Jesucristo, sino también por medio de nuestros propios méritos al obedecer cabalmente la ley. Vayamos, hermanos, a Colosenses capítulo 2, verso 11 al 15. Colosenses 2, 11 al 15. Y leemos aquí en este pasaje, en Colosenses 2, 11 al 15, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, nosotros los gentiles, ¿verdad?, los no judíos, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Quién dice amén? Aleluya, gloria a Dios. Anulando, escuche bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es este acta de los decretos? Se está refiriendo a la ley de Moisés. Si ya no estamos bajo la condenación de la ley, ¿sí?, ya no estamos sujetos a la condenación o la culpa por no guardar la ley. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados mediante la obra de Cristo en la cruz. Él es el único que ha cumplido con toda la ley. Por lo tanto, hermanos,
la idea de que podemos nosotros de alguna manera contribuir a ese acervo de gracia, como se enseña en la institución católica romana, de que Cristo no satisfizo, ¿cómo? ¿No satisfizo? ¿La palabra correcta? Satisfizo, ¿verdad? Bueno, la Real Academia Española no satisfizo cabalmente con los méritos de su sacrificio toda la gracia que necesitamos para ser justificados delante de Dios, sino que Él contribuyó al acervo, al tesoro de la gracia, de la cual la Iglesia Católica Romana tiene, según ellos, la autoridad para dispensar por medio de guardar los sacramentos que ellos han impuesto. La Biblia nos dice claramente que Cristo ha satisfecho, ahora sí, todo lo que Dios demandaba de nosotros para ser justificados delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Ahora, esto no significa que, por otro lado, ese es un extremo, ¿sí? El otro extremo es lo que se conoce en la historia de la iglesia como el antinomianismo. Antinomianismo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, anti, como infiere la palabra, contra. Nomia, ley. Anti-ley. Es decir, el otro extremo es aquel que dice, como el nieto de Billy Graham recientemente, y voy a compartir unas declaraciones de él en otras ocasiones. Él dice que como ya somos salvos por gracia, entonces no importa lo que hagamos. ¿Sí? Podemos vivir la vida loca, the fast lane, como dicen en California, ¿verdad? Podemos ir por la libre, ¿no? Nos podemos ir por la libre y no pasa nada porque ya somos salvos por gracia. Bueno, eso tampoco no es correcto. ¿Por qué? Porque la ley nos ayuda a identificar los principios morales y espirituales trascendentes, o sea que trascienden ambos testamentos, y cómo aplicar esa ley moral a nuestras vidas. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque la misma palabra de Dios nos enseña que debemos nosotros comportarnos como es digno del Evangelio. Y con esto quiero cerrar. Tenemos una severa crisis en la iglesia evangélica hoy, hermanos. Y esa severa crisis es de que, pues ya soy salvo por gracia. Evangelio light, ¿verdad? 0 calorías. Y ahora sí, como soy libre en Cristo, todas las viejas pasadas, perdón, esa es la versión, Dios habla hoy, no sé cuál de la versión. The Message, ¿verdad? Yo creo que es esa. Así literalmente lo leía un brother de Ensenada. No voy a mencionar su nombre, pero lo conocíamos por tremendito, por no decirlo de otra manera. El hecho de que nosotros somos libres en Cristo y que hemos sido lavados por su sangre y que hemos sido justificados delante de Dios por los méritos exclusivamente de Cristo Jesús y no los nuestros, no nos da licencia para pecar. ¡Aló! No nos da licencia para pecar. ¿Pero cómo? Si soy libre en Cristo, acabo. Una no es ninguna. Después Dios me perdona. Hermanos, quiero mencionar algo. Cuando yo en mi juventud había 7 pecados capitales en nuestras iglesias. Los 7 pecados capitales eran ir al cine, escuchar música entre comillas mundana. No me voy a acordar de todas, ¿ok? Ya mi memoria me falla. Sobre todo el pantalón en la mujer, era un pecadísimo, tremendo. Joyas, maquillaje, bueno,
Algunas hermanitas exageran, ¿verdad? Pero en ese caso sí es pecado. Déjense pasar el cabello, hermano, por favor. Se lo van a acabar. En fin, el baile. Yo hasta el día de hoy, hermano, no bailo. Aunque me toquen el son, no bailo. Cosas así, hermanos, eran los pecados capitales que eran impuestos en las iglesias. Pero al mismo tiempo disculpen los que nos están viendo por streaming, pero al mismo tiempo había unos tipos en el ministerio, detrás del púlpito, que eran unos baquetones tremendos, sinvergüenzas, mujeriegos. Y esto sigue siendo un problema en la iglesia. No sé si ustedes escucharon recientemente de un caso muy sonado, uno de muchos. Parece que el 2024 no se quiere despedir sin ser el año del escándalo en la iglesia. Steve Lawson, un teólogo, y lo menciono porque es público, un teólogo que estaba destinado a heredar el manto, por decirlo así, de John MacArthur Jr., de lo que es el movimiento neo-reformado, o el campamento reformado. Steve Lawson fue hasta recientemente decano emérito o algo así por el estilo, no sé el título oficial, pero era el encargado del programa de doctorado en el seminario de Masters Theological Seminary que fundó MacArthur ahí en Los Ángeles. Un baluarte, un bastión del calvinismo a nivel mundial. Autor de múltiples libros, codiciado conferencista, visto por muchísimos como la máxima expresión de virtud cristiana. Algo así como el candidato próximo a ser el papa de los neocalvinistas. Inclusive muchos que no son calvinistas leían sus libros sobre la exposición bíblica, sobre la hermenéutica y demás temas. Pastor de Trinity Church en Dallas, una mega iglesia en Dallas, Texas. Recientemente tuvo que confesar de forma obligada porque el papá de la muchacha lo amenazó con que lo iba a denunciar si no lo hacía. Confesó que durante los últimos 5 años ha sostenido una relación ilícita con una muchacha a la que él le triplica la edad. Un hombre de más de 70 años con una chica de 20 y tantos años. Lo triste de esto, hermanos, es que no solamente le tuvieron que renunciar, sino que hasta el día de hoy él no se ha presentado públicamente para dar su confesión, ni tampoco da muestras de arrepentimiento. Por lo tanto, los ancianos de la iglesia de Trinity en Dallas, Texas, tuvieron que tomar la difícil decisión de excomulgarlo. Silencio sepulcral. Ahora nosotros podemos decir, bueno, pues es que son calvinistas y una vez salvos siempre salvos, si están predestinados a ser salvos, pase lo que pase. A lo mejor él nunca fue creyente. Es lo primero que dicen cuando alguien sale con estas situaciones. Es que nunca fue creyente realmente, perdón, disculpa. El libro de Hebreos dice claramente que horrenda cosa le espera que habiendo saboreado las mieles de la salvación venidera, regresa a los caminos de antaño. Estoy parafraseando, obviamente. Pero debemos entender, hermanos, que la ley moral de Dios nos ha sido dada como un regalo de parte de Él para mantenernos
en el camino estrecho que lleva a la salvación. No es por la ley que somos salvos. No es por los méritos de guardar o obedecer la ley que nosotros somos justificados delante de Dios. Sin embargo, la ley moral de Dios puede y debe servir como nuestro GPS espiritual. Y no importa si eres teólogo encumbrado, el libro de Primera de Juan, que tenemos a un abogado justo, bueno, que intercede por nuestro perdón delante de Dios. Pero arrepentirse significa poner todo el esfuerzo, toda la intención de no volverlo a repetir. No significa que, peco ahora, me arrepiento después, peco ahora, me arrepiento después, peco ahora. No, dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Sí o no? Me pisaste el callo, hermano. Y voy a venir a la casa con mis juanetes todos adoloridos. Hasta ojo de pescado me va a salir en la planta del pie. Pues, hermanos, yo espero, hermanos, sinceramente, de todo corazón se los digo, que a partir de este momento usted haga votos, no por sentirse justificado porque ha guardado la ley, sino sentirnos obligados a Dios por los méritos de Cristo Jesús a vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Y no me vea a mí como su prototipo. Yo estoy en la misma situación que usted. Diariamente tenemos luchas, diariamente tenemos tentaciones, diariamente tenemos oposición del enemigo, diariamente estamos enfrentando obstáculos, pero Dios, que es bueno y fiel, y sobre todo su palabra, Él hará cumplir su palabra en tu vida y en mi vida. Amén. Si tan solo depositamos toda nuestra confianza en Él. Dios los bendiga y bienvenidos a esta nueva serie de los 10 mandamientos, la relación de la ley con la gracia. Oremos al Señor, amén. Estamos de pie.